35 minutos. Está con nosotros el doctor Medardo Lea, se reconoció como institucionalista aquí en los micrófonos de Diálogo de la Tarde. Bienvenido, doctor. No sé si también comparta esa preocupación y esa desesperación que sentimos padres de familia y la ciudadanía en general. Gracias, Wendy. Muy buenas tardes. La preocupación es nacional, no solo es de Guayaquil, todas las ciudades. Uno se siente inseguro. Salir a la calle es un verdadero reto. Uno sale en el vehículo y ve adelante, ve atrás, ve a los Está lados. paranoico. Al parecer salimos con el chip de la inseguridad puesto en nuestra persona, en nuestra cabeza, y la gente tiene miedo, y no miedo porque tiene esa percepción, sino porque el miedo es real. Vemos que todos los días se cometen una serie de crímenes, se cometen asaltos, se cometen secuestros, que las vacunas, y no hay autoridad que pueda detener esta ola de crimen que está invadiendo al Ecuador. Al parecer, la policía se siente incapaz, cuando todo esto es una cosa estructural que tiene que ser resuelta de una manera profesional. Ya no queremos esas respuestas fáciles y responsables, sino que queremos medidas concretas sobre las cuales el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, pero reformando algunas leyes, porque es un absurdo que existan 5 millones de delitos que se denuncian al año, pero solo existan 900 fiscales para investigar. Entonces, es la realidad, y un sistema de investigación largo que demora 5 años, donde los delincuentes entran y salen con medidas cautelares una y otra vez. Esto ya no tiene remedio. Y definitivamente dice el gobierno que su política es de una u otra manera tratar de desarticular a estas bandas criminales y quitarles ese ingreso económico que están teniendo. Pero ¿de qué manera? Es lo que nos preguntamos todos, Luisa, por favor. Claro que sí, Wendy. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenas tardes también de mi parte y bienvenido a Diálogo. Hay algunos temas y en realidad, como usted bien señalaba, lo uno va concatenado con lo otro. Y en medio de esta situación de inseguridad, de una indefensión total, preocupa también la forma con la que se manejan temas tan importantes como es la designación de las autoridades de control en el Ecuador, siendo la designación del Contralor, sin lugar a dudas, un tema que de alguna manera ha sido bastante manoseado y también ha sufrido un letargo. Por fortuna, el juez de la Unidad Judicial de Bucay, Jorge Medina, revocó la medida cautelar que mantenía suspendido el concurso público para la selección del titular de la Contraloría. ¿Cómo ha visto usted en ciernes ha marchado este proceso y qué comentario le merecen los integrantes de los más puntuados o los mejores puntuados que aspiran a poder llegar a ese cargo? Bueno, aquí surge la desconfianza hacia un organismo que fue politizado y que naturalmente nombraba como contralor a la persona designada por el gobierno de turno. Entonces, no, estamos nombrando a una persona que no guardaba la independencia, la profesionalización, y por eso aspirábamos que en el nuevo concurso esto no suceda, pero al parecer al doctor Falconi les recalificaron y le subieron y le pusieron prácticamente en el primer lugar en la primera fase del concurso, y eso ya levantó las alertas y las denuncias de qué estaban haciendo, con un agravante que el doctor Falconi había sido abogado de Odebrecht. Entonces, éticamente no podría ni siquiera haber participado en el concurso. No podemos estar nombrando al ratón a que cuide el queso. Seamos muy claros en el asunto. Pero como hay que seguir el concurso porque todavía no termina, no creo que sea algo lógico anticipar criterios sobre el fracaso del mismo. Yo aspiro de que se cumplan todos los procedimientos, que los exámenes que van a dar el día sábado demuestren quién realmente sabe o no sabe, porque hay candidatos que son de primera, profesores universitarios con amplia trayectoria en el campo administrativo. Entonces esperemos que no se manipule este concurso y por fin tengamos contralor. Yo prefiero irme por el lado legal, dejando a un lado la desconfianza, pero ya terminemos esto. Tenemos que nosotros continuar con los procesos para tomar contralor, nombrar, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. Y si bien la desconfianza es la que cunde en el medio, yo por lo menos aspiro que, cumpliendo todos los procesos legales, sea el Consejo de Participación Ciudadana el que vaya cumpliendo sus obligaciones constitucionales y legales.
Óigame, doctor, pero me preocupa oírlo. Y yo creo que es el sentir seguramente de muchos quienes nos están escuchando. Porque podría yo colegir algunas cosas, como aquello de que el que tiene padrino se bautiza, o hasta cuándo estará la sombra de la duda de la injerencia política en la designación de puestos claves, que como en el caso de la designación del nuevo Contralor del Estado, debe apuntar a combatir la corrupción, que lamentablemente está enquistada en América Latina, siendo nuestro país no la excepción de la regla, desafortunadamente. Así es, así es. Pero tenemos que nombrar un contralor. Y ahora vamos a ver si efectivamente se vuelve a repetir la historia de que el ganador saca 100% en las pruebas. Es decir, que es un genio que no se equivoca absolutamente en nada. Sucedió en el nombramiento de fiscal con Galo Chiriboga, sucedió en el nombramiento de contralor con Polit. Entonces esas cosas dejan una tela de duda. ¿Les entregaron las preguntas para que ellos preparen las respuestas? O, como dice la comisión, esas 2.000 preguntas van a ser entregadas prácticamente a 2 días antes en igualdad de condiciones a todos los concursantes para que no haya sorpresas. Entonces veamos. Pero, como le digo, en este momento no hay forma de detener el concurso, no hay forma de impedir. Y veamos si efectivamente funcionó el profesionalismo con que deben manejarse las instancias que deciden el Consejo de Participación Ciudadana. Y después estos candidatos pasan al nombramiento por parte del Consejo de Participación Ciudadana, también cuestionado. A lo mejor ya es destituido en los próximos días o es sancionado con otra medida. Allen Bebera, o sea, no sabemos, hay incertidumbre, pero tenemos que avanzar. El país no puede detenerse, el país no puede estar con la desconfianza generalizada. Si se cometen un nuevo fraude, un nuevo engaño, habrá que caernos con todo el peso de la ley. Pero si no, quizás se elija a un buen hombre o una buena mujer como Contralor General del Estado, porque necesitamos de estructurar medidas para el control de la corrupción galopante, donde ya los delincuentes ni siquiera pierden la vergüenza, andan en los carros de más alta gama que se ha visto, en Ferraris, en Porsche, nunca se había visto eso. Y son gente que no se ha distinguido por ser una persona profesional o una persona que ha hecho sus recursos dentro de la actividad privada, no, son los expolíticos que una vez que pasan por la función pública exhiben vergonzosamente su fortuna mala vida. Óigame, estimado doctor, en el hipotético escenario de que Dios no permita, no resulte designado el más probo o la más proba o la persona que haya sacado las más excelentes calificaciones limpiamente, ¿cuáles serían las consecuencias para nuestro país y qué acciones deberán tomarse por parte de las diferentes instituciones y organismos y de quienes, como en el caso de quien resulte elegido contralor, para poder combatir esa corrupción galopante a la que usted hace referencia? Cómo también a la par poder sacar los tentáculos o las manos de la injerencia política en la designación de cargos tan importantes como este, o como usted bien lo señala, de lo que será la próxima, el relevo o cambio de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, para que no queden dudas de su proceder y de su actuación, y para que sea prístino y transparente. La única solución es cambiar la Constitución, porque nosotros venimos arrastrando esta mala historia desde hace mucho tiempo y se ha demostrado que no funciona esa forma de designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo nosotros podemos entregar la designación a funcionarios que fueron electos con 1 millón de votos y haciendo propaganda al margen de la ley? Eso es un absurdo. Hay que volver a que la Asamblea Nacional sea la que elija a los candidatos, que lo presente una comisión en base de una ley, porque venimos nosotros desarrollando todo un esquema para cambiar el corrupto sistema que ahora impera. Si desaparece el Consejo de Participación Ciudadana porque se cambia la Constitución, la cosa tendrá que volver a la Asamblea o al Congreso, como se llame.
Pero el Congreso tampoco tendrá la facultad de actuar libremente, porque habrá una ley donde se ponga la forma como se llevará un concurso con delegados del Congreso, la Asamblea, delegados de otras instituciones, para tener un concurso realmente claro, transparente, a fin de que salgan los candidatos y sean electos ya solo en la parte nominativa por la Asamblea, por el Congreso. Pero debemos de estar en claro que no hay solución al momento si mantenemos una constitución mal hecha, una constitución que fue diseñada para cooptar todas las instancias del Estado. Quieren llevarse el Contralor, ¿para qué? Para que simplemente se controle todo lo que son los exámenes que realiza la Contraloría y no se emitan dictámenes con presunciones de responsabilidad civil, donde se emitan glosas, donde se emitan multa. Eso es lo que busca la clase corrupta que ha gobernado en este país y que quiere liberarse de toda culpa, como lo están haciendo con el Consejo Nacional Electoral. Ahí nombraron desde hace muchos años a la gente de confianza para ganar todas las elecciones como lo hicieron. Esos fraudes que ahora ya la gente está reaccionando y se va dando cuenta de que no vivimos una democracia real. Entonces, la única forma de terminar esto es cambiando la Constitución del 2008 y se sugería que entre en vigencia la de 1998 para mantener un esquema aprobado y que es más aplicable para las necesidades reales del Ecuador. Estimado doctor, le voy a ceder el uso de la palabra a mi compañero Leonidas, que también está en la plataforma y que tiene algunas interrogantes para usted. Adelante, Leonidas. Gracias, mi querida Luisa. Doctor Oleas, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto. Doctor Oleas, quiero tocar un tema también que va por el ámbito de lo político, de lo jurídico. El Consejo de Participación Ciudadana, mejor dicho, el presidente Allen Berbera, esta tarde pues ha dejado, mejor dicho, ha suspendido la conformación de esta veeduría ciudadana porque intentaba revisar lo que fue la designación de la Corte Constitucional. Ha dejado sin efecto, ha señalado, pues bueno, hoy día de que estaba en una fase de inducción y planificación y ha notificado que no va esa veeduría ciudadana que se estaba conformando. ¿Esto lo podría salvar de alguna responsabilidad de la audiencia que ya se efectuó a inicios de semana, justamente donde se juzga la actuación de los consejeros por tratar de revisar o querer ver algo que se supone que estaba ya delimitado y que no podían tocarlo porque así lo designó el Consejo Transitorio? No, el arrepentimiento tardío del señor Alan Berbera no surte ningún efecto legal, porque él ya cometió una infracción. Por ejemplo, todo lo que hizo con la fiscal fue vergonzoso. Recibir a un supuesto representantes de la ciudadanía que le impugnaban la tesis realizada por la señora fiscal hace muchísimos años, pretendiendo que con el reconocimiento de que esa tesis había sido falsificada, mal elaborada, le destituyen a la fiscal y ellos sacan una presunción irresponsable, ilegal, arbitraria, que si ella es destituida quedan sin efectos todos los procesos en los que ella intervino. ¿A quién se le ocurre eso? Solo a este señor Alan Berbera, a pesar de que es abogado, comete una serie de errores. Y ahora, sin tener facultades, quieren nombrar otra comisión ciudadana para que se revise todo lo que hizo el trujillato, como él dice. Entonces esas cosas no se pueden admitir. Estamos en un estado de derecho donde naturalmente tiene que respetarse las resoluciones emanadas de las autoridades competentes, porque llegamos a absurdos de que las sentencias de la Corte Nacional de Justicia lo deja sin efecto un juez de cualquier ciudad pequeña del país. Entonces, ya esto es inaudito. Entonces yo creo que el arrepentimiento tardío del señor Alan Berbera no le beneficia, sino por el contrario le perjudica, porque él está reconociendo que sí cometió un error. Doctor Oleas, es decir, ¿debería aplicarse la destitución de él, de todos los consejeros, o se salvarían aquellos consejeros que marcaron distancia en lo que estaban queriendo hacer y que dijeron nosotros nos abrimos, que fueron, me parece, dos, una consejera y un consejero adicional? ¿Cuál debe ser la sanción? ¿La destitución de todos? No, solo pueden ser sancionados quien cometió la falta. Si de todos los consejeros 4 cometieron falta y los 3 no pueden ser destituidos. Son las personas que forman un organismo colegiado que votaron en contra o que no participaron en los hechos. O sea, eso es muy claro. Solo los que cometieron los ilícitos tienen que merecer una sanción como la destitución u otra sanción que establezca la Corte Constitucional. En todo caso, doctor Oleas, lo que resuelva la Corte Constitucional sobre este tema será de última instancia, es decir, se puede apelar. Él hablaba incluso, Alan Berbera, que podría recurrir a instancias internacionales porque estarían violando el derecho en la actuación en su caso. ¿Qué aplicaría? Es decir, debería ser, si hay una institución inmediata,
o hay posibilidades de hacer algún tipo de apelación? La resolución que tome la Corte es de aplicación inmediata, o sea, ellos son destituidos y se van afuera en forma inmediata. La aplicación de derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un derecho humano fundamental que tienen que ellos sustentar, demostrar que efectivamente cumplieron con la ley y que fueron ilegalmente destituidos. Por esos trámites generalmente, cuando se hacen rápidos, demoran 10 años y en 10 años ya habremos tenido a lo mejor 3 gobiernos. Entonces, creo que esos pataleos de último momento no proceden. Lo importante es que tiene que sentarse un precedente. Tenemos que sentar un precedente para acabar con esa forma irresponsable de actuar de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, de los miembros del Consejo de la Judicatura, que han convertido en un circo la actividad pública alejados de su responsabilidad constitucional. Mire usted que es una vergüenza hablar de Allen Berbera, del Wilman, ya no me acuerdo ni el apellido, pues solo me acuerdo los nombres. Es una vergüenza nacional lo que están haciendo. Wilman Terán y el desprestigio que hace para toda la administración de justicia. Ya nadie cree en la justicia. Mire usted desde el show que hubo hoy, cuando son llamados 2 integrantes a la audiencia de juicio. ¿Cómo pueden estos vocales del Consejo de la Judicatura hacer una serie de triquiñuelas de forma permanente para no llegar a la audiencia? ¿Qué ejemplo están dando al resto de abogados, al resto de personas? Es que ya es inaudito. Yo creo que si uno va al Consejo de la Judicatura tiene que demostrar que es una persona ética, es una persona recta, una persona que cumple la ley. No, pero triquiñuelas que ahora se suspende la audiencia porque le duele la muela al uno, que el otro se puso una anestesia. No, las cosas no se manejan así. Por eso no hay institucionalidad en el Ecuador. Entonces lo que hace el señor Rala Vera, el Wilman Terán, los otros vocales del Consejo de la Judicatura, es una vergüenza nacional que ha merecido el repudio de todos, pero con el repudio no sacamos nada, necesitamos que sean sancionados, y la sanción es la destitución, que se vayan a su casa, porque es inaudito que el señor Wilman Terán siga actuando, por ejemplo, cuando el ente nominador de su candidatura a la Corte Nacional de Justicia hasta le quita la confianza públicamente. Él, si hubiera sido una persona honesta, una persona de bien, lo lógico es que hubiera renunciado. Doctor Oleas, una inquietud adicional y ya para el paso también a Silvia hasta Luisa Ayahuende. En el caso de la constitución que tenemos actualmente, volver al 98 es inconstitucional, no se puede llegar a eso, por ejemplo, con todos estos enmarañamientos que están ocurriendo, y por ejemplo también en la consulta sobre lo que ocurrió en Colombia, esta sentencia desde de Petro versus Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, fue instituido por un ente administrativo, no por una corte constitucional. ¿Cuál es la lectura que le da a este tema a usted, doctor Oleas? A ver, cuando yo le hablo de cambio constitucional, yo tengo que explicarle que tiene que hacerse como lo manda el artículo 444 de nuestra Constitución, para lo cual tiene que llamarse una asamblea constituyente. Pero como la norma constitucional faculta al convocante que haga el estatuto, yo había sugerido que se convoque una consulta integrada por 30 constituyentes, uno por cada provincia, con excepción de Guayas de Pichincha, que ponen 3-3. Entonces, cuando se elija un constituyente por provincia, vamos a elegir a los mejores, vamos a poner otro requisito, que tengan 30 años para ser candidatos, título profesional, para ir prestigiando la política, para no tener a cualquier sujeto que si por tener 18 años ya es asambleísta. Y además que se ponga una pregunta en la consulta, que se sugiera a la Asamblea Constituyente utilizar como modelo la Constitución de 1998. Entonces estamos poniendo ciertas reglas básicas de aplicación y para que se hagan inmediatamente las cosas y que ellos actualicen las normas que no están vigentes. Pero ganaríamos bastante. ¿Por qué? Porque yo prefiero, por ejemplo, tener, en vez del Poder Electoral, un Tribunal Supremo Electoral conformado por 7 vocales nominados por los 7 partidos que hayan sacado la mayor votación. Ellos mandan candidatos, mandan una terna para que le elijan, y 7 personas de diversos partidos. Es diferente a tener el control total como lo han tenido desde 2008 todos los gobiernos que han pasado, y tienen el control total del poder electoral para ganar las elecciones. Mire usted, o tiene otra cosa que es también beneficiosa, por ejemplo, se pone que la justicia es gratuita solo para los casos de menores,
de trabajadores o penales. Los demás pagan una tasa judicial, porque es justo que le cobren una tasa judicial, por ejemplo, a los bancos que utilizan gratuitamente el sistema financiero. Entonces esas cosas hay que analizarlos, explicarlos y ver cómo procede. Pero lo importante es que no podemos aceptar que continúe vigente una constitución que está haciendo mucho daño a la institucionalidad en el Ecuador. Bien, doctor Oleas, Wendy, Luisa. Gracias, Leonidas. Sí, doctor, tal vez para profundizar un poco más en dos temas de lo que le he escuchado. El uno, la necesidad imperativa de cambiar y modificar esta Constitución. Algunos, como usted ha señalado, son partidarios de volver a la Constitución del año 98. Sin embargo, hacerlo, como también usted precisa bien, no es de soplar y hacer botella. Me imagino que tendrá que convocarse a una constituyente, pero el tiempo queda corto, sobre todo para el próximo gobernante, a no ser que gane la persona que es candidata afín a la ideología de quienes hicieron la Constitución actual y pues consideren pertinente no hacer ningún cambio, más allá de que ya el líder de esa tienda política de la Revolución Ciudadana sí ha hecho declaraciones en el sentido de que hay que hacer cambios y modificaciones a la Constitución de Montecristi. Cuando se la promulgó se dijo que iba a durar 500 años y que era la mejor constitución de la historia. Sin embargo, ahora estiman que es preciso hacer cambios. Usted ha manifestado también que hay que hacer cambios y modificaciones, pero si no es a través de una constituyente, ¿qué podemos hacer y cuáles son los cambios puntuales que se podrían o deberían hacer para mejorar este instrumento y que deje de ser una herramienta que, lejos de fortalecer la democracia, favorezca solamente a los dictócratas? Mire, ha habido varios intentos. Usted recuerda que una comisión ciudadana recogió más de 300.000 votos para ir a una enmienda constitucional para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Y la Asamblea Nacional de esa época hizo caso omiso a un pedido ciudadano. Entonces, lo que hay que hacer es irnos a una asamblea constituyente en los términos que yo estoy proponiendo para tener el control de los ciudadanos y no la clase política, que como usted bien lo dice, el señor Correa dice que quiere reformar la Constitución para volver a la reelección indefinida y para que él, si gana la elección, pueda tomarse toda la administración de justicia y que le perdonen todos sus pecados porque esa es su meta y meterle presa a la fiscal. Entonces, hay dos posturas, la postura de la institucionalidad del país que lo puede manejar Daniel Noboa si gana, o la postura del señor Correa que quiere convertirse en un Maduro, en un Ortega, quedarse por tiempo indefinido. Las cosas están claras, pero los que luchamos por la institucionalidad tenemos que respetar que la actual Constitución solo dice que se puede cambiar todo el texto vía asamblea constituyente. Por eso propongo una asamblea constituyente que funcione máximo en 6 meses con 30 constituyentes y que utilizando el modelo de la Constitución de 1998 dicte otra constitución. Entonces vamos a tener nuevas normas, vamos a tener nuevas autoridades, van a haber verdaderos concursos. Entonces damos un paso atrás, porque nuevamente 30% que quieren eternizarse en el poder son la minoría frente al 70% de los ecuatorianos que sí queremos cambio para que funcione un Estado moderno con 3 funciones independientes y que nadie llegue a tomarse la administración de justicia como ha sido histórico. Aquí las personas que tienen ese afán autoritario quieren tomarse por asalto la Corte Nacional de Justicia, o antes como se llamaba Corte Nacional de Justicia, pero especialmente las salas penales. Es el sueño de ellos para evitar que no les manden presos porque saben que están cometiendo actos ilícitos por los cuales deberán ser sancionados. Entonces tenemos que seguir luchando por un cambio lógico, coherente, constitucional, que brinde estabilidad y desarrollo al Ecuador. Muchísimas gracias por haber comparecido esta tarde entre los micrófonos de I99 y su programa Diálogo. Siempre son muy orientadores sus comentarios y muy valiosos. Luisa, muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes. Gracias, doctor. Lo voy a seguir molestando, como siempre. Wendy, un cordial saludo. Un abrazo. Buenas Ya tardes. lo llamo por interno. Son las 5 de la tarde con 59 minutos. Vamos a abrir el espacio de las menciones publicitarias. Hay recomendaciones y quiero decirles que si estás buscando